bien en sintonía. Hoy voy a, porque no me escribe nadie. Y vamos a ver cuántos están conectados. Solo 6. ¿Qué dice? ¿Será que me salgo? Ni señales de nadie. Alguien puede escribir. Disculpen. Ya están pasando. Ya se fueron 3 minutos. En espera. Vamos a ver. Vamos a traer un documento. Ay, sí. Y vamos a dormir. Ellos son. No sé. Sí, entonces está muy bien. Déjamelo ahí donde está. Está muy bien. Pero para grabar, ya no me salía aquí. No, es que se aquí en los 3. Bueno, yo pienso que sí está. Cuando quieren escribir, hoy nos toca platicar la semana número 7 y la vamos a platicar en el tiempo que tiene la Universidad Rural para trabajar. En la semana número 7 ya entramos a la parte, yo le digo parte práctica del curso porque es la tutela penal de la vida. La próxima semana, el lunes, tenemos la tutela penal de la libertad y esto es platicar un poquito de lo relacionado con el bien jurídico tutelado que es la vida, ¿verdad? En las clases de Derecho Penal 1, ustedes les enseñaron los conceptos, definiciones, características de todo lo relacionado con la base de Derecho Penal. Les enseñaron el Derecho Penal, la Ley Penal, el delito. Posteriormente, en Derecho Penal 2, ustedes estuvieron viendo ya en sí los delitos. Y el primero que aparece en su Código Penal es el artículo 123, que es el homicidio. Y si ustedes logran analizar su Código Penal, van a detectar que los primeros tipos penales que aparecen son precisamente los del bien jurídico tutelado, que es la vida. Aparecen los homicidios atenuados y después vamos a encontrar los homicidios agravados. También tenemos como parte del tema lo relacionado con los abortos. En ese decreto que yo les mandé, porque fue aprobado en el Congreso y posteriormente el presidente dijo que siempre no iba, tocaron muchas partes del Código Penal y en sí tocaron todo lo relacionado con los abortos y las clases de aborto y el aborto que se permite aquí en nuestro país. Hay un aborto que a ustedes les enseñaron en su Derecho Penal 2, que es el aborto terapéutico permitido aquí en Guatemala, ¿verdad? El primero, entonces, que vamos a ver que está muy de moda son los delitos contra la vida y es el homicidio. Tenemos los agravados, el asesinato y el parricidio. El femicidio también es un delito bastante agravado.
hoy de moda todos esos atentados contra la vida. La Constitución inicialmente dice que el Estado protegerá la vida, la libertad, pero lo primero que ubica es la vida. Y estamos pasando y atravesando por problemas tan grandes y tan graves en relación a todos los ataques que está sintiendo el ser humano. El objetivo del curso, entonces, es recordar un poquito su derecho penal 1 y 2 y recordar un poquito las características de cada tipo penal relacionados con la vida. Pero ante todo ver y analizar qué estrategias podemos tener para prevenir esos ataques. La tutela penal de la vida como bien jurídico tutelado es uno de los objetivos específicos y la política criminal en relación a eso. Inicialmente la Constitución Política en su artículo 3 dice derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. Nosotros no tenemos problema como otros países para saber en qué momento es que se protege al ser humano. Nosotros estamos claros en nuestra Constitución, así lo dice, desde el momento de la concepción. Yo creo que esto es independiente de la forma en que sea concebido. La cuestión es desde el momento de su concepción. Posteriormente dice así como la integridad y la seguridad de la persona. Cuando estamos hablando de integridad, estamos hablando de las lesiones, ¿verdad? Y las clases de lesiones que tenemos aquí. Yo no toqué ese tema de las lesiones porque es la tutela penal de la vida, pero sí la hago referencia de que la integridad, ese es el bien jurídico tutelado del tipo de lesiones, ¿verdad? Y la seguridad de la persona, aquí estamos hablando tal vez un poco de el plagio, secuestro, ¿verdad? Y todos esos delitos que están ahí que atentan contra el poder andar libremente, el poder hacer determinado negocio y poder tener suficiente dinero y no pensar que nos van a secuestrar, ¿verdad? Un poco en parte. El derecho a la vida entonces está contemplado en la Constitución como un texto supremo, dice como una obligación fundamental del Estado, que es protegerla. El Estado debe organizarse y debe tener capacidad para evitar todo ese tipo de atentados, si no, no nos vamos tan lejos. Los homicidios, en cuanto al homicidio culposo, ven ustedes el accidente aquel de tránsito que ocurrió en Chiquimula, ¿verdad? 9 personas fallecieron, por supuesto que es por un homicidio culposo, es un homicidio culposo, pero fallecieron muchas personas. ¿Será la velocidad? ¿Será que no hay cuidado para conducir los vehículos? Pero está por medio el ser humano, la vida del ser humano. Son delitos atenuados, no son delitos agravados. El delito culposo o el homicidio culposo pues es objeto de medida sustitutiva, a veces no lo vamos a negar. Y aun y cuando no se cumpla con lo que establece el Código Procesal Penal para lograr una medida sustitutiva, siempre se da una caución, ¿verdad? Y las personas cumplen todo el proceso y se van a un proceso y posiblemente se van a un criterio, un procedimiento abreviado, posiblemente, depende de las circunstancias como se dieron, pero permite que se queden en casa y esperen todo un proceso en casa. Condena va a haber, porque tiene una sanción, pero no hay necesidad de ir a la prisión. El derecho a la vida entonces se encuentra protegido en la Constitución sin limitaciones y sin restricciones, y se utiliza y se moda en muchas sentencias de nosotros y de la Corte de Constitucionalidad, principio promine, ¿verdad? Es uno de los elementales, ¿verdad? Y dice que todo lo relacionado. Artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre afirma que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4 del Pacto de San José establecen el derecho a la vida y tienen un reconocimiento y una protección mucho más elaborada. Persona es todo ser humano, es decir, toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, por mencionarles algunas convenciones y algunos tratados aceptados y ratificados por Guatemala. Recuerden que hay un artículo constitucional en donde dice que de algunos tratados y convenciones de los cuales Guatemala es parte, tenemos obligación de aceptarlo, de ponerlo en práctica. Es el control de convencionalidad, ¿verdad? Poner en práctica todas las sentencias o lo que se firme, se acepte y se ratifique. El Pacto de San José, en su artículo 4.1, dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido en la ley en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Qué triste, ¿verdad?, decir eso y ver que estamos atravesando un problema bastante serio aquí en Guatemala con tantos hechos delictivos que hay por todas partes, no solo Ciudad Capital, sino por todas las partes, departamentos, caseríos, pueblos, enfrentándose uno a uno, enfrentándose como la época de la venganza privada, ¿verdad? Es tremendo ver que uno de los fines primordiales del Estado, que es protegernos y cuidarnos, no se está cumpliendo. Yo sé que eso escapa mucho del deseo de tener una Guatemala tranquila y en paz, yo lo sé, pero debemos orientar a nuestros niños, diría yo más que todo, que ellos son los que van para arriba, orientar a nuestros niños para que se logre ese cambio, se logre que el plan de política criminal que venimos desarrollando desde las 5 clases pasadas efectivamente se cumpla. Salió la ley este decreto, en donde se hablaba mucho del tema y ahí se quedó. Yo tuve la oportunidad de leerlo y me doy cuenta de que muchos temas de derecho penal fueron tocados ahí, ¿verdad? Pero está bien siempre y cuando se cumpla con ese plan que se trazó la secretaría esta que platicamos, creo que recuerdo que se llama, la secretaría esta que platicamos, juega un papel primordial. Hoy nos protegemos cerrando nuestras calles, cerrando las colonias, cerrando los residenciales, pero hay que salir a la calle, hay que ir a hacer algunas diligencias. Nosotros que trabajamos en la calle tenemos que salir. Qué bueno fuera que ya pudiéramos todos tener un buen teletrabajo, ¿verdad? Y que efectivamente se cumpliera con eso. Ya estaríamos un poco más resguardados, pero no es así. Entonces, nosotros tenemos pues obligación de analizar ese tema. Y tal y como platiqué con sus compañeros el domingo, bueno, el domingo fue que platiqué con ellos, hay una sentencia que yo pedí que se leyera, que es caso Artavia Murillo versus Costa Rica. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leerla, y solo me voy a referir a ella. Al numeral 2 dice: la comisión indicó que el caso se relaciona con alegadas violaciones de derechos humanos que habrían ocurrido como consecuencia de la presunta prohibición general de practicar la fecundación in vitro, que había estado vigente en Costa Rica desde el año 2000, tras una decisión emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de dicho país. Entre otros aspectos, se alegó que esta prohibición absoluta constituye una injerencia arbitraria en los derechos de la vida privada y familiar y a formar una familia. Asimismo, se alegó que la prohibición constituye una violación del derecho a la igualdad de las víctimas, en tanto que el Estado les impidió el acceso a un tratamiento que les hubiera, dice aquí, permitido superar su situación de desventaja respecto de la posibilidad de tener hijas o hijos biológicos.
Además, se alegó que este impedimento habría tenido un impacto desproporcionado en las mujeres. La sentencia esta, que les dije que me hicieran el favor de leer, tiene relación directamente con las fecundaciones in vitro, como estábamos nosotros aquí en Guatemala en relación al tema. Yo les dije a nuestros chicos del sábado y el domingo que buscaran y encontráramos, y si es que encontramos alguna clínica que se dedique a estas fecundaciones y que veamos cómo está nuestra ley en relación al tema. Nosotros, como les dije al inicio, en relación a la tutela penal de la vida, se acepta y tenemos legislado, tenemos nuestra constitución que dice desde el momento de la concepción. Viendo todo este tema, dice que la protección del concebido inicia con la implantación del óvulo fecundado. A eso se refiere esta sentencia y con esta termino para entrar directamente a los homicidios. Si ya de por sí les dije cuáles son las prioridades que tiene la Constitución, que tiene el Pacto de San José, con las convenciones que analizamos, que recapitulé parte del tema. Si todo eso es tan elemental, si todo es tan importante, ¿qué hacemos con los homicidios atenuados y los homicidios agravados y el aborto? No traje las lesiones aquí a las diapositivas, no están las lesiones. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo podemos cómo podemos prevenir que no se toque al ser humano, que no se le haga daño al ser humano, que no se atente contra el ser humano? Si ya de por sí esto es la muerte de una persona, imagínense ustedes cuál es el impacto que puede dejar una violación en una niña, una violación agravada, tal vez no solo niña, de una violación en cualquier mujer, una violencia física, una violencia psicológica, una violencia sexual, una agresión sexual, que es para hombres y mujeres. ¿Cuál es el impacto que puede dejar en el ser humano y qué estamos haciendo como Estado de Guatemala para prevenir? Ustedes que están en el otro lado, que es posible que sea más adelante al graduarse, sean ustedes legisladores, sean diputados, sean personas que en realidad orienten este tema, pero para bien. A ustedes es a los que les dejo esta tarea de analizar y buscar medidas de prevención. El homicidio por sí, nosotros le decía, el código dice homicidio, nosotros homicidio simple decimos, ¿va? Comete homicidio, dice quien diere muerte a una persona. El dispararle a una persona que está fallecida no comete ningún delito, ¿verdad? Queda sujeto a medidas de seguridad porque, pues, como está matando a alguien que ya está muerto, ¿verdad? Hubo una noticia de que llevaban un féretro en un municipio de por aquí y en una esquina, dice, cargado, llevaban el féretro, ¿verdad? En una esquina se pararon unos hombres y descargaron unas armas encima del féretro y las personas salieron corriendo y botaron la caja de difunto, le decimos, la botaron y aquellos se bajaron y ametrallaron al fallecido. Se van huyendo, iban 2 motos, salió la noticia, se van huyendo y a las 2 cuadras son aprendidos por una radiopatrulla y se los llevan a prisión. En ese momento se los llevan a prisión, el Ministerio Público llega a la escena del crimen. ¿Pero qué llegó a hacer? Bueno, a recoger los, ¿cómo le dicen ahí? Casquillos, cascabillos, no sé cómo le dicen. A hacer ese levantamiento, ¿verdad? Porque hacer otra cosa ya no, porque la persona estaba fallecida. Estas personas fueron escuchadas y fueron sujetas a medidas de seguridad. ¿Cuál era el rencor? Si sabía que estaba fallecido, ¿por qué entonces no cometieron homicidio? Ni mucho menos un asesinato, porque las armas de grueso calibre, ese es otro delito, aportación ilegal de armas, porque esas armas no las pueden cargar, esas armas son, en la misma ley de armas y municiones se establece que son reservadas para ciertos grupos de las fuerzas de seguridad. Pero el homicidio, la pena de prisión es de 15 a 40 años, y los 15 y 40 años
comportan de conformidad con lo que sucedió en la escena criminal. Los 15 pueden subir a 18, a 20, a 25, a 28, a 36 y no pasarse de 40 años dependiendo de las agravantes que hay al momento de cometer el hecho. Las agravantes son las que les sirven a los jueces y a los magistrados para aumentar la pena. El artículo 65 de su Código Penal establece que nunca se puede salir usted del límite mínimo ni del máximo. La pena la puede ponderar entre 15 y 40 años de prisión, y son 15 años cuando no hay elementos que permitan que se aumente la pena. Si hay circunstancias agravantes, se aumenta la pena, pero generalmente los jueces agravan las penas cuando ellos toman en cuenta la extensión e intensidad del daño causado. Es una de las causas, es una de las circunstancias o requisitos que permiten aumentar la pena. ¿Qué esperaba yo con esta persona que falleció? Pues esperaba que fuera un profesional, esperaba que iban a tener tantos ingresos, pero usted le cortó la vida y se apagó la proyección de vida que él tenía, ¿verdad? Que esperaba con esta violación que no fuera a tocar a la niña, porque ella tiene derecho, o la jovencita, porque ella tiene derecho a elegir con quién se va a acostar, y usted la tocó, usted le causó un daño tan grave que es bastante difícil de superar. En sí, el artículo 65, 66, 67, creo que 68 todavía, de su Código Penal le sirve para agravar las penas. Después tenemos el homicidio en estado de emoción violenta, tiene una prisión de 2 a 8 años. Me parece que está bien. El homicidio en riña tumultuaria tiene una prisión de 2 a 6 años. El primero, homicidio en estado de emoción violenta, no me parece muy buena la pena máxima. ¿Qué es esta emoción violenta? Le enseñan a ustedes en sus clases que esta emoción violenta es una alteración psíquica que usted tiene que le produce arrebato o obcecación y no comprende ni dimensiona el daño que está causando. Es un arrebato. Entonces, ¿por qué tiene una pena tan grande? ¿Por qué no la dejamos entre 2 y 5? Yo pienso, ahí estamos bien. En riña tumultuaria, la pena son de 2 a 6 años, está bien. El homicidio preterintencional es otra de las penas que me parece que está muy elevada. El homicidio preterintencional tiene de 2 a 10 años. Por ahí estoy orientando la política criminal, que ustedes se dan cuenta. Legislar, se recuerdan que en el plan de política criminal aprendimos que el organismo legislativo jugaba un papel sumamente importante en el plan de política criminal, y ahorita con cada análisis que estoy haciendo de estos tipos penales estoy orientando para dónde debe agarrar la política criminal, para dónde va la política criminal en bajar las penas. Por supuesto, no todas las penas, solo estoy hablando del homicidio cometido en estado de emoción violenta y el homicidio preterintencional, y ahorita voy a hablar del culposo. ¿Cómo tenemos una orientación y una buena política criminal? Aquí saqué otra pregunta. Con ustedes siempre saco preguntas. ¿Cómo logramos una buena política criminal? Analizando cada tipo penal. El estado de emoción violenta, el dolo, a mí me parece que está menguado totalmente el dolo. El homicidio preterintencional es un dolo atenuado, lo miraría yo. En la doctrina está la clase de dolo, pero yo así lo ubico. Porque el que comete el homicidio en preterintencional es querer hacer daño, o sea, ese dolo. Querer hacer daño, pero no tan grave como el que al final se causó. Ayer, domingo, di un ejemplo del homicidio preterintencional. El homicidio culposo tiene una prisión de 3 a 8 años, pero los 8 años, de 3 a 8 años, este homicidio también tiene una causa económica. Este homicidio tiene arresto domiciliario. Aún usted vaya en una camioneta y atropella a 50 personas y mate a todas las personas que usted quiera matar.
debe cumplir con lo que establece el Código Procesal Penal. A ver si me acuerdo qué dice el Código Procesal Penal: licencia de conducir vigente, no andar en estado de ebriedad, haberse bajado y ayudar a la víctima, haber todas, tres creo que mencioné. Su clase no es de procesal penal, ¿verdad? Pero si usted pone todas estas características, tiene derecho a arresto domiciliario, y esta es una buena política criminal, porque usted cuando salió de su casa no iba pensando, bueno, voy a ver a qué van a pasar 5 personas, las voy a atropellar y las voy a matar. No, esos son homicidios culposos en donde hay ausencia total de dolor. Una buena política criminal, entonces, que conviene al organismo legislativo con estos homicidios atenuados, con estos homicidios no graves, ¿verdad? Es jugar con las penas. Les cuento que ese homicidio culposo, cuando usted cumple con todos los requisitos del Código Procesal Penal, generalmente no llegan a debate. Estos terminan con un procedimiento abreviado. ¿Hay una sanción? Sí, hay una sanción. En el procedimiento abreviado hay sanción, porque usted acepta el hecho, ¿verdad? Y terminan así. ¿Qué pasa con este homicidio? No se saturan los tribunales de justicia, no se satura su tiempo, no pierde tanto tiempo estar yendo a las audiencias, pero los costos del delito en este tipo de procesos son bajos. Ya platiqué con ustedes en relación a los costos del delito, ya les dije cuánto es lo que percibe cada trabajador de cada institución involucrada en la justicia, y con este tipo de procesos a los que les estoy apuntando una buena política criminal de analizar el estado de emoción violenta, preterintencional, y bajar las penas a 5 años, porque ya tiene 10, el preterintencional tiene 10 y el otro tiene 8 como máxima. El problema, como les dije, es que de acuerdo al 65 el juez gradúa la pena, y si él quiere, porque hay circunstancias que lo permiten, no va a colocar 5, va a colocar 6. Entonces sí, satura los tribunales de justicia. Hay que ver todas estas cosas. El parricidio y el asesinato son delitos graves, son delitos que están calificados como de alto impacto. La pena de prisión de ellos oscila entre 25 y 50 años de prisión. ¿Cuál es la pena máxima de prisión que tiene su Código Penal? 50 años. Usted le pueden dar, usted no, porque ustedes son alumnos. A las personas, a los, pues no me gusta decir delincuentes, yo odio esta palabra, no me gusta decir eso. Y a las personas que cometen estos delitos de parricidio y asesinato, se hacen acreedores a una pena máxima de 50 años de prisión. ¿Qué hacemos? ¿Qué política criminal podemos analizar en estos dos delitos? Si tanto el parricidio como el asesinato tienen circunstancias agravantes que permiten imponer una pena mínima de 25 años a 50 años. Usted dice, cometió tantos delitos, dice, y le suman a usted todos los delitos, y todos los delitos dan 100 años, 108 años, pero la pena máxima son 50 años los que va a estar usted en prisión. Si usted ingresa a prisión a los 20 años y le colocan una pena de 50 años, estamos pensando que si va a tener una buena vida dentro de prisión, va a salir de 70 años. ¿Cómo orientamos la política criminal aquí? Está complicado cuando el asesinato tiene como agravante la alevosía, precio, recompensa, dice, precio, recompensa o promesa, dice, inundación, premeditación, ensañamiento, impulso, perversidad brutal, preparar, y todo. Ya solo con el que digamos premeditación conocida es aquella persona que está esperando que usted pase ahí todos los días, pues hay que cambiar los lugares por donde pasamos, no. ¿Cómo utilizar la política criminal con esto? ¿Qué hacer? Pensamos como los homicidios atenuados de los 3 delitos que les dije, y lo vuelvo a repetir, los 3 delitos que para mí se podría crear una buena política criminal: el estado de emoción violenta, preterintencional, es el otro, ¿verdad? Y el culposo. Podríamos jugar con él. Claro, si es un tráiler que va manejando y pasa atropellando, como aquel caso de Ciudad San Cristóbal, la persona no salía de prisión porque tenía que pagar no sé cuánta caución económica. Si iba manejando un transporte pesado,
tiene arresto, pero tiene caución, y a veces las personas no salen de prisión porque no tienen la caución, pero tiene también arresto domiciliario. Una buena medida, ¿verdad? Si bajamos las penas que logramos, el arresto domiciliario para los dos tipos penales que acabo de mencionar, estado de emoción violenta y el preterintencional. Si bajamos el tipo penal, logramos un arresto domiciliario. Bueno, por último, pues, entonces vamos a platicar de los abortos. Y yo aquí coloqué 2, 3, 4, 5 abortos, y entre ellos coloqué el aborto terapéutico, que no es punible, dice, y es el practicado por médico, por lo menos dice, son 2 informes médicos en donde se necesita o es necesario practicarle el aborto a la mujer, porque hay circunstancias del feto que permiten que no vayan a ser una persona, no sé cómo tener el calificativo que podría emplear para ver eso. Este es con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, dice, y si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un peligro, dice, por la vida de la madre después de agotados todos los medios científicos y técnicos. Cuando voy a esta clase, recuerdo a unos amigos de mi pueblo que la esposa de él estaba embarazada de su tercer muchachito en Estados Unidos, y le dijeron que el niño tenía un problema ya descubierto, ¿verdad? 3 médicos dijeron que lo mejor era que abortara. Le fijaron fecha para el aborto. Ella tenía, no sé cuánto tiempo tendría, ¿verdad? Yo no he tenido ningún caso de estos, de aborto terapéutico, yo no he tenido ningún caso, pero me planearon el día y la hora del aborto, y ella, en lugar de ir al hospital allá, se vino para Guatemala. Y estuvo todo su embarazo cuidada, no dijo que allá le iban a practicar un aborto porque el niño venía con serios problemas y corría ella riesgo. Se vio muy grave cuando nació el niñito, se vio ella muy grave, pero el niño ahorita tiene 9 años y no tiene ningún problema. El niño, es un niño muy bueno. Es fregado el caso. El caso es, sí, son amigos de la familia. ¿Y qué hubiera pasado si eso sucede? O sea, yo creo que hay que tener cuidado con ese aborto terapéutico si le llega a sus manos como abogados. ¿Cómo van a defenderlo? ¿Qué requisitos y qué documentos necesitan para poder probarlo? El aborto calificado tiene una prisión de 4 a 12 años, muy alto. El aborto preterintencional también tiene una prisión de 1 a 3 años. Está bien la política criminal. La tentativa y el aborto culposo de causar su propio aborto. El aborto son impunes. Dice, el aborto culposo verificado por otra persona será sancionado con prisión de 1 a 3 años. En realidad, las penas de prisión que tienen estos tipos penales, solamente el aborto calificado es que tiene una prisión hasta de 12 años. Yo estoy de acuerdo con estas penas. Ustedes no sé si estén de acuerdo con estas penas, porque ¿cómo evitar que muera el producto de la concepción? ¿Cómo evitar el producto de la preñez? ¿Cómo evitar que muera un óvulo que ha sido fecundado con el espermatozoide normal, ¿verdad? No estoy hablando in vitro. Solo con las sanciones que tienen los tipos penales. Si nosotros no tuviéramos legislado esto que tiene relación con el aborto, ¿cuántas clínicas habría y cuántas mujeres pusieran en riesgo su vida para que les practiquen un aborto? Porque a veces dice, bueno, se puede practicar hasta los 3 meses, pasados los 3 meses ya corre riesgo la vida de la mujer, y se han visto casos donde se han practicado abortos donde las chicas tienen más de 3 meses y efectivamente han fallecido. Yo de eso sí he tenido unos 5 casos. Me da risa cuando le preguntaron a la doctora en su primera declaración, le preguntaron, pero usted ¿para qué le practicó? ¿Por qué le practicó ese aborto? Le dicen a la doctora.
Y entonces dice, es que ella estaba sangrando, pero usted lo practicó, le dicen, cuando usted vio que ese producto ya había fallecido, ya no tenía signos vitales, dice el fiscal, ¿verdad? Lo estoy diciendo como tal caso, son términos muy científicos los que se tienen que usar. Y le dice la doctora, es que ella me dijo que yo se lo hiciera porque ella no sentía nada. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿y quién es el doctor? ¿La señora que estaba ahí en la clínica o la que lo estaba practicando? Ella fue sancionada, no recuerdo cuánto tiempo fue sancionada. Y se solicitó al Colegio de Médicos que una inhabilitación parcial se dio, no fue completa. Eso fue hace unos 10 años, 12 años. Pero sí, se sancionó. Lastimosamente, producto de ese mal manejo que la doctora hizo en la paciente, ella murió, la paciente falleció. Y falleció el feto y falleció ella, ¿verdad? Entonces, razón tiene la universidad de rural al momento de colocar estos temas como parte de la tutela penal de la vida, porque es de hacer, de platicar con ustedes, de hacer conciencia y buscar en realidad salidas o mecanismos o estrategias, todo lo que dije, para evitar este tipo de casos. ¿Qué pasa con nuestros presos cuando llegan a la prisión? Por un homicidio, hagamos una relación, que llegue alguien por un homicidio simple y alguien por un homicidio preterintencional. El homicidio simple, hay mucho dolo. El preterintencional, no hay dolo completo. Pero ¿qué pasa cuando van las dos personas a cumplir su condena al mismo lugar? Uno con dolo y otros con dolo menguado, pero están juntos. Nuestro sistema penitenciario tiene el gran problema que no tiene cárceles especiales para cada persona que comete determinados tipos penales. Qué bonito fuera que tuviéramos cárceles para los homicidios menguados y cárceles para los homicidios agravados, que tuviéramos cárceles para lesiones culposas y cárcel para el otro tipo de lesiones. La lesión culposa es también la que se comete a veces, como ejemplo, nada más lo doy, un accidente de tránsito, como dije el fin de semana. Lo culposo no es solamente accidente de tránsito, yo puedo empujar a alguien porque bromear, y esa persona puede caer y se puede dar en el canto de una pared y ahí puede fallecer. Eso también es homicidio culposo, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué hacer entonces para que la política criminal en realidad funcione dentro del sistema penitenciario? Porque estos casos son cuando ya se cometieron. Hay que reestructurarla, hay que redactarla, hay que ver nuestra ley del sistema penitenciario y hay que decirle a los legisladores, que son los que están en el plan de política criminal, que hay que legislar sobre eso, no solamente sobre temas de presupuesto, sobre temas que son leyes que salen y que al final no se cumplen, sino hay que legislar también sobre el sistema penitenciario y ante todo una ayuda dentro del presupuesto, que sea un buen presupuesto para el sistema penitenciario. Lograremos entonces que nuestros presos logren una buena política criminal dentro de las cárceles y podamos sacarlos y podemos reinsertarlos a la sociedad y estos pueden volver a ser entes útiles a ella. Mucho por hablar, nos toca, la próxima semana nos toca la tutela penal de la libertad. Ahí les pido que piensen qué política criminal podemos emplear ahí, porque de la libertad, qué podemos hacer cuando hay casos tan graves a consecuencia de esa violación, esos tipos penales. Cuídense mucho y siempre a la orden, y tal vez alguno de ustedes que están ahora conectados 9 me hace el favor de escribirme, porque quisiera que fuera mi contacto para que me diga que estamos bien en sonido, estamos bien en transmisión y ante todo tener un contacto
entre semana para poderles enviar material para poder trabajar, porque ahorita quisiera enviarles la sentencia esta, pero no todas, son 142 páginas. Entonces quisiera enviarles solo las páginas que yo quiero que ustedes lean, porque de ahí vamos a extraer 3 preguntas de la clase de hoy, pero si alguien hace favor de coordinar entre semana, yo se lo voy a agradecer mucho. Cuídense mucho y pasen una feliz noche.